¿Qué tal, queridos alumnos? Que el Señor les bendiga. Buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. Les saluda a su amigo, el hermano Hugo Martínez. Y bueno, estamos en la clase de métodos de estudio bíblico. Hoy toca el tema de método de análisis de capítulo. Les quiero pedir un favor. Yo no puedo recibir tantos mensajes personales, privados, por todo el trabajo que traigo. Entonces, miren, yo ya les había dicho que cuando falten a la clase, no es necesario que me avisen, eh, porque yo no puedo estar viendo quién sí entra y quién no. Solamente si va a faltar a la clase, no hay problema conmigo si falta. Solamente haga la tarea que se pide, o sea, vea la repetición. Por ejemplo, si el hermano Rodrigo el día de hoy no hubiera podido estar en vivo, no hay problema. Cuando puede el hermano Rodrigo queda la clase en YouTube, la puede ver, comentar visto y hacer la tarea, ¿ok? Sin ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Somos cristianos, hijos de Dios, y yo confío en que van a ver la clase repetida. No es necesario que avisen, más que nada para que no se preocupen de que, ay, no la estoy viendo. No se preocupen. Yo sé entender que todos tenemos cosas que hacer, así es que no se preocupen, ¿ok? La hermana Reina me está ayudando a evaluar y estamos evaluando los que asisten en la clase, los que comentan en visto y las tareas. Esa va a ser la manera de evaluar. Por ejemplo, me decía un hermano en la tarde que va a faltar casi 3 semanas a la clase. Le dije, no hay problema. Mientras haga la tarea y cumpla con los videos, no hay ninguna clase de problema. Por eso es esta modalidad en línea. La modalidad en línea te da la practicidad de estudiar a tu ritmo y a tu forma, ¿ok? No es obligatorio conmigo estar aquí en vivo hoy en la noche. Gloria a Dios que usted está en vivo, amén. Porque quiera que no, sí la capta más, gloria a Dios, pero si por un día no puede estar, no se preocupe, yo sé entender. Y bueno, vámonos con métodos de estudio bíblico, ¿ok? Y le voy a pedir a la hermana Jacqueline Juárez que nos lea la primera diapositiva en voz alta. ¿Cómo estudiar en profundidad un capítulo de la Biblia? Así es que, hermana Jacqueline, si es tan amable, léame esta primera diapositiva. Adelante, hermana. Sí, pastor, ¿cómo estudiar en profundidad un capítulo de un libro de la Biblia? La segunda etapa del estudio de un libro de la Biblia es el hacer el análisis de cada uno de los capítulos de este libro. Después de haber terminado su estudio del libro, ya tiene un buen dominio y un panorama general del libro para empezar a examinarlo en cada una de sus partes. En vista de que la mayoría de las divisiones de los capítulos es confiable, lo mejor es examinar las partes de esta manera. Gracias, hermana Jacqueline, Dios le bendiga. Fíjate qué interesante, debemos analizar los capítulos. Ahora, con eso en mente, tenemos que entender que cada libro de la Biblia es diferente. Yo lo predico que la Biblia, aunque tú ves un libro, ¿verdad? Son 66 libros. Yo siempre le digo a mis estudiantes que la Biblia, más que un libro, es una mochila. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes fueron a la escuela, verdad? Y en la escuela, por ejemplo, aquí en México, no sé los demás países, ¿verdad? Pero nos dan libros de texto gratuitos. Entonces, el niño en promedio a la primaria, a la secundaria, lleva a diario 5 o 6 libros. Su libro de español, de matemáticas, de historia, de geografía, qué sé yo. El hecho de que sea un libro no significa que tenga la misma materia. Igualmente con la Biblia, o sea, aunque ves un libro, es una mochila con 66 libros y cada uno tiene un diferente tema. Y es más, dentro de un mismo libro hay diferentes temas, diferentes capítulos. Por eso esta división en capítulos, versículos fue muy necesaria y se hizo en base de los temas. Ahora, con eso en mente, vamos a ver la definición. Le voy a pedir al hermano José Velasco, ya oraste, ¿verdad? ¿O no? Amén. Ok, entonces sigue el hermano Giancarlos Escobar. Por favor, léame la siguiente diapositiva. Definición. El análisis de un capítulo implica obtener una comprensión total del material del capítulo de un libro mediante la cuidadosa observación de cada párrafo, oración y palabra de una manera sumamente detallada y sistemática. Las tres partes de este método son resumen de capítulo, análisis de versículo por versículo y una conclusión del capítulo. Excelente. Hermana Dani Lucas, Dios le bendiga. Por ejemplo, coménteme usted, muchas veces tenemos
un libro, un versículo favorito, pero hermana Dani, un capítulo de la Biblia que usted diga, hermano Hugo, este es mi capítulo favorito de la Biblia. Este es el capítulo, no libro, no versículo, el capítulo que más me gusta de la Biblia. ¿Cuál es? Buenas noches, pastor. Isaías Pero 41. 41. ¿Por qué le llama la atención Isaías 41? Mm, Porque habla mucho de lo que es la fortaleza de Dios y más pues, enfocada en el versículo 10 que habla, pues y a mí me ha ayudado mucho ese versículo y con ese capítulo en conjunto y me ha ayudado en mis momentos difíciles. Excelente. Entonces, por ejemplo, si a usted le tocara analizar este capítulo, ¿cómo lo va a dividir? Vimos que son 3 partes. La primera es hacer un resumen de ¿qué? Del capítulo. Luego un análisis versículo por versículo y luego una conclusión. Hermano Luis Ángel Facundo Ayala, ¿cómo está? Buenas noches, Dios lo bendiga. Buenas noches, pastor. Al igual que a la hermana Dani, yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿cuál, no libro, no versículo, cuál es el capítulo que más le gusta a usted de la palabra de Dios y por qué? El capítulo 20 de Proverbios. Wow, tremendo, ese está muy bueno, ¿verdad, hermano? Sí. ¿Y por qué le llama tanto la atención específicamente ese capítulo? Porque en el versículo 19 habla sobre la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre Wow. y la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y usted, a su manera de interpretar las cosas, ¿cómo interpreta ese versículo? Que muchas veces yo me descuido de mi vida espiritual y no me preocupa de que si mi cuerpo peca, ¿verdad? De que mi alma también peca y mi espíritu también peca. Me olvido de eso. Y es por eso que me llama mucho la atención ese versículo, que me llama la atención que Dios me dice que tu espíritu es una lámpara mía y yo escudriño tu corazón siempre. Wow, tremendo, gracias. Proverbios capítulo 20, muy bien. Prestó atención, si usted analizara Proverbios 20, ¿cómo lo haría según este método? ¿Cuáles son las 3 partes para resumir este capítulo, según la diapositiva? Acá dice análisis, versículo, conclusión, resumen, ¿verdad? Resumirlo. Esa es la primera, anal- ajá. Segundo, Analizar el versículo y la conclusión. ahora, perfecto. Hermano Cuauhtémoc, buenas noches, ¿cómo está? Dios le bendiga. Buenas noches, pastor, Dios lo bendiga. Gusto saludarle, hermano Cuauhtémoc. Ahora, dígame usted, hermano Cuauhtémoc, la diferencia entre resumen, análisis y conclusión. ¿Cuál es la diferencia entre hacer un resumen y hacer un análisis? Pues un resumen es hacer más pequeño el capítulo, por eso se llama resumen, y Excelente, un muy bien. análisis es una profundizar en cada versículo el significado o el análisis, y la conclusión es hacer un análisis general, la opinión personal en lo que se entendió de manera personal. Excelente, muy bien, hermano, muy bien explicado. Gracias, mi hermano. Y ya como dato extra, ¿cuál es su capítulo favorito de la Biblia, hermano Cuauhtémoc? Pues no tengo uno en sí, pero por ejemplo, Santiago 3. Muy bueno. Santiago le dicen que es el Proverbios del Nuevo Testamento, ¿verdad? Un libro muy práctico. Gracias, hermano Cuauhtémoc. Hermano Jorge Ayana. Ah, ya lo vi, ya se asomó mi hermano Jorge. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Bien, Ahora, fíjate, si tuvieras un capítulo, hijo, favorito de la Biblia, ¿cuál sería? el Apocalipsis 1. Apocalipsis 1. Ahora, fíjate, ahorita te voy a dejar a ti y a Fabián que piensen un poquito sobre este capítulo y al final les voy a hacer una pregunta. Piensen, por ejemplo, en este capítulo, Fabián Sánchez y Jorge, de Apocalipsis 1, y por ejemplo, para empezar, resúmanlo, ¿ok? ¿Qué es lo más importante de Apocalipsis 1? ¿Cuál es su análisis de Apocalipsis 1 y en qué concluyen? Vamos a tenerlo ahora para hacerlo y Jorge y Fabián al final del capítulo nos lo van a entregar, ¿ok? Vamos con la hermana María Adame. Hermana María,
Que el Señor le bendiga. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Que el Señor le bendiga. ¿Me puede leer la siguiente diapositiva de por qué hacer un análisis de capítulos, si es tan amable? Sí. Adelante. ¿Por qué hacer un análisis del capítulo? El análisis del capítulo, cuando se hace con el estudio de un libro y método de síntesis de un libro, le facilita comprender de qué manera se escribió la Biblia en libros completos. También es un método en el que usted usa ayuda externa limitada y por lo tanto le facilita aprender las escrituras por sí mismo. Excelente, hermana, muy bien. Ahora, hermana, yo le pregunto a usted, ¿qué capítulo, no libro ni versículo, qué capítulo de la Biblia le gusta más a usted? Ya perdimos a mi hermana. Bueno, está bien. Sigamos con el Salmo hermano. 51, perdón. Ok, no la escuchaba. Ese es el favorito de muchos, ¿verdad? Porque habla de la restauración de David. Excelente, hermana, muy amable, gracias. Vamos con el hermano Elton Gómez. Hermano Elton, léame la siguiente diapositiva, mi hermanito. Pasos sencillos para hacer el estudio de análisis de capítulo. Adelante en voz alta, hermano, por favor. Pasos sencillos para hacer el estudio de análisis de capítulo. Empezó este paso leyendo y releyendo el capítulo muchas veces. Todo lo que está haciendo aquí son observaciones generales sobre el capítulo como un todo. Después de haberlo leído varias veces, describa el contenido general de una manera que se pueda identificar. Excelente, hermano. Ahora, con eso en mente, lo que acabas de leer, fíjate, dice que este paso empezamos leyendo y releyendo. Hermano, en tu lectura diaria de la palabra de Dios, hay un capítulo, una parte de la Biblia, y déjenles digo algo. Muchas veces cometemos el pecado, el error de pensar que la Biblia se debe leer por cantidad. Hay gente que me presume a mi nombre. Yo he leído la Biblia 5 veces al año. No, pues qué padre, ¿verdad? Qué bueno, pero no es un maratón, hermanos, no es una carrera de velocidad. O sea, no estamos para presumir cuántos capítulos de la Biblia leemos. O sea, porque hay gente que lee la Biblia 5 veces al año, pero no son capaces de aplicar amarás a tu prójimo como a ti mismo. O no son capaces de aplicar lo del diezmo, le roban a Dios sus ofrendas. O no son capaces de aplicar ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, la escritura ciertamente la debemos de leer, pero es bien importante no solo leerla, sino también aplicarla y meditarla. En este caso, yo les voy a pedir que en el capítulo, esta es la tarea, anótenla, esto es bien importante. ¿Cuál va a ser la tarea, hermano Hugo? Es bien sencilla. El capítulo favorito de ustedes, por eso le estoy preguntando a usted cuál es su capítulo favorito, porque no le voy a dejar yo algo que yo quiero, sino algo que a usted le guste para que se le haga más práctico, más padre, ¿sí me está entendiendo? Entonces, el capítulo que más te guste a ti, por ejemplo, hermana Jacqueline Juárez, ¿cuál es su capítulo favorito de la Biblia, hermana? Proverbios 31. Proverbios 31, ese habla de la mujer virtuosa, ¿verdad? Bueno, ese. Hermano Luis Ángel Facundo, ¿cuál es su capítulo favorito, mijo? El capítulo Nehemías 6. Ah, muy bueno, de liderazgo, excelente. Fíjate, cómo cada uno nuestro capítulo favorito dice mucho de nosotros. Por ejemplo, a muchas damas, a muchas señoritas cristianas les gusta Proverbios 31 o el capítulo 3, 4 de Ruth, qué sé yo. Y a los caballeros nos gusta mucho Nehemías porque era valiente, arrojado, no se dejaba, ¿verdad? Le pegaba a los vendedores ambulantes en Nehemías. Y eso me gusta. Y me gusta que les pegó y después le pidió perdón a Dios, ¿verdad? Era como Pancho Villa, primero mataba y luego averiguaba el buen Nehemías, ¿verdad? Y de verdad, o sea, si no han leído esa parte de Nehemías, está graciosa porque llegaban los vendedores ambulantes, los tirios, llegaban a vender pescado allá a Jerusalén y un día desde el muro les dijo, no vengan en día sábado. Y se los dijo bien, pero a aquellos les valió y al siguiente sábado,
volvieron a llegar y dice la Biblia que les pegó y les arrancó la barba y les dio unos buenos chiricuazos en el amor de Cristo, ¿verdad? Pero luego al final le dice, Señor, perdóname por haber hecho esto, ¿verdad? Entonces, no justificamos la violencia, pero bueno, fue divertido. Dice que les arrancó, así es. Pero bueno, pues esto ya está de más en la clase. No les quiero dar ideas, ¿verdad? Dijo el hermano Hugo que golpeáramos gente. No, no es cierto, no. Pero el punto es el siguiente. Ahí te va la tarea, escúchame con atención. De tu capítulo favorito de la Biblia, lo vas a leer, fíjate, unas 25 veces. Tienes toda la semana para hacerlo. Y leer un capítulo de la Biblia no te toma ni 5 minutos. Entonces, haz de cuenta que, por ejemplo, si dividimos 25 entre 7 días, de aquel otro lunes, técnicamente vas a invertir 20 minutos de tu tiempo, 25 en leerlo, ¿ok? Espero no sea tu favorito el Salmo 119, porque ahí sí ya caminaste, ¿verdad? Pero escúchame con atención. Vas a leerlo, releerlo, y tú me vas a dar tus impresiones. Quiero tus impresiones, no quiero que copy and paste, o sea, no quiero que pongas algo que copies de un libro, no. Quiero tu palabra, tu impresión. Hermano Hugo, después de leer 25 veces este capítulo, he aprendido cosas que no había aprendido antes de leerlo mucho. Te asombraría la cantidad de cosas que puedes aprender de algo cuando lo lees muy constantemente, muy seguidamente. Esa es la tarea. Vas a agarrar tu capítulo favorito de la Biblia y lo vas a leer 25 veces esta semana y no tienes que escribir 3 hojas, solamente en una hoja, puede ser a máquina, en computadora, a mano, escríbeme tus impresiones. Mira, hermano, yo aprendí esto, yo resumí, yo analicé y yo concluí. Acuérdate, esas son las 3 partes. Resume lo del capítulo, analiza lo del capítulo y haz una conclusión de lo del capítulo. Esa es tu tarea. Pero te digo algo y yo ojalá que después de esta clase, en tu lectura bíblica diaria, en tu caminar con Dios, te tomes al menos una vez por semana un capítulo de la semana para digerirlo, para masticarlo, para analizarlo profundamente. Miren, hermanos, la Biblia no es perdón por las palabras que voy a decir, ¿verdad? Yo sé que ya estoy viejito, pero por ejemplo, en mis tiempos de niño había cuentitos de Capulinita, eran chiquitos y era Capulinita o había el Spider-Man, mi papá me compraba Spider-Man, Superman. La Biblia no es un cómic, la Biblia no es la revista Sport Illustrated. No, la Biblia es la palabra de Dios. Y a veces, desgraciadamente, la leemos bien a la ligera, bien livianamente, bien superficialmente. La leemos como un requisito que tenemos que cumplir para no sentir una conciencia agobiada y no la leemos como el alimento espiritual que es. Entonces, en esta clase yo te quiero enseñar a que ames la Biblia, a que la medites. Tú como siervo, tú como sierva de Dios, mira, tendrías riquezas espirituales profundas. No sé usted, hermano, pero no le molesta a usted ver siervos, siervas de Dios que en lugar de predicar la palabra de Dios, hoy en día predican chistes, predican ilustraciones, predican tontería y media y no predican la Biblia. La Biblia es poderosa, o sea, la Biblia es santa, pura, recta. Dice la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice que son dulces más que la miel. La Biblia es un tesoro precioso que hay que analizar. Por eso yo quiero que después de esta clase, si algo le puedo enseñar a usted, es que medite la palabra de Dios. Semanalmente tome una porción, la que usted guste de la palabra de Dios y medítela, examínela, mastíquela, digiérala, desébrela, ¿verdad? Con microscopio. Y le digo algo, uno aprende tanto de la palabra de Dios cuando uno la analiza metódicamente, pero obviamente tenemos que hacerlo un hábito. Por ejemplo, ahorita por la clase lo va a hacer porque es tarea, pero me gustaría que aunque no fuera tarea, usted cada semana, si es hermana, es hermano, tomar una parte de la Biblia para analizar, que se ponga ese reto y que aprenda más de la palabra de Dios. Hermanos, le digo algo, nos vamos a morir y aun cuando leyéramos diario la Biblia toda hora y meditáramos
nunca acabaríamos de aprender todas las verdades espirituales profundas de la palabra de Dios. De verdad. O sea, la Biblia da para tanto, hermanos. Yo nunca he conocido un pastor y he conocido varios que me digan, yo ya me sé toda la Biblia, ¿no es cierto? Yo le digo algo de corazón, entre más la leo, entre más estudio, me siento miserable, porque digo dentro de mí, Señor, tanto tiempo que perdí en tonterías, perdí 20 años de cristiano de banca, de inútil, y mira, Señor, tanta riqueza espiritual que hay, pero estamos a tiempo, devórese la palabra de Dios. Entonces, esa es la tarea para la próxima semana. Hermano Hugo, ¿cuál es la fecha límite de entrega? Próximo lunes a las 9. ¿Ok? Les vamos a dar tiempecito, pero también no sean traviesos. No me manden la tarea el martes. Ay, pastor, perdón, nada. Ni la mande, ni la mande, porque hay unos muy traviesos que, ay, se me olvidó nada. Ya le estoy diciendo de una vez, próximo lunes a las 9, fecha límite para la entrega de tarea. Sigamos con la lectura de la diapositiva. Ok, ya vimos el primer paso. Segundo paso, haga una lista de sus observaciones. Cuauhtémoc ya leyó, Juan Carlos ya, Rodrigo ya. Aquí tenemos a la hermana Nadia. Hermana Nadia, Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Hermana, gusto saludarle. ¿Puede leerme la segunda diapositiva, por favor? Con este paso se inicia el análisis del versículo por versículo del capítulo. Empiece con la actividad de la observación. En este paso debe mirar con sumo detalle cada oración y palabra y escribir todo lo que vea. Intente contestar la pregunta. ¿Qué dice? Antes que pueda empezar a interpretar el significado de un versículo o de un pasaje, primero debe ver qué es lo que en verdad dice. El propósito de la observación es que se sature por completo de los contenidos de un pasaje de la Biblia. Uno de los grandes diferentes entre un buen estudiante de la Biblia y uno pobre consciente en que el primero se entrenó en observar cosas en el texto que en otros pasaron por alto. Exactamente, gracias, hermana. Le pregunto algo a usted antes de que apague el micrófono. ¿Cuál es su texto favorito de la Biblia? Primera de Juan 4:7. Me equivoqué al preguntarle el libro, pero bueno, yo creo que dentro del capítulo va Primera de Juan 4, ¿verdad? Sí. Amén, gloria al Señor. Vámonos rápido con la hermana Melanie. Hermana Melanie, Dios le bendiga, ¿cómo está? Buenas noches, pastor. Excelente. Léame, por favor, la tercera diapositiva, hija, por favor. Tercer paso, haga preguntas para su interpretación. Debe poder pensar en muchas otras preguntas interpretativas que pueda plantear. Nunca crea que una pregunta es demasiado ridícula o tonta. Escribe siempre cualquier pregunta en su formato, aun cuando piense que tal vez no encontrará su respuesta. Quizás más tarde, al estudiar otro capítulo, pueda contestarla. Si es así, regrese al formato de ese capítulo y escriba la respuesta. Recuerde que mientras más preguntas haga, más desmenuzará el texto. Excelente. Hermano, gracias, hermana. Hermano Octavio Cardosa, ¿cómo está? Dios le bendiga. Amén, pastor. Dios le bendiga. Gusto saludarle, mi hermano. Le pregunto a usted, ¿cuál es su capítulo favorito de la Biblia? Capítulo. Hay muchos, pastor, pero me impresiona mucho a Lucas 17, del 11 al 17, donde habla de los 10 leprosos. Ándale. Desde donde se sané a 10 y nada más volvió uno, ¿verdad que sí? Sí, Ahora, sí. ahora yo le pregunto algo. Dígame 3 preguntas que usted se haría de ese texto, de esa porción bíblica. 3 preguntas que le vengan a la mente de ese texto favorito suyo. Bueno, primeramente una de las preguntas serían, ¿cómo estaban los 10 leprosos? Pues estaban enfermos de la lepra, estaban apartados. Los sacerdotes dicen que, o sea, eran los que se encargaban de apartarlos. Y la otra pregunta es, ¿qué pidieron ellos? Pidieron sanidad, se alzando su voz, dice de que pidieron a nuestro Señor Jesucristo que los sanara. Y otra pregunta sería, ¿cómo actuaron?
y pues con mucha fe porque Cristo les dijo ir a los sacerdotes, pero cuando les dijo ir no estaban sanos. Dice que mientras iban en camino fueron sanados. Entonces, la otra pregunta sería cómo actuaron ellos y con fe, porque yendo en camino fueron sanados. ¿Y cuántos regresaron? Bueno, ¿cuántos eran? Porque Cristo preguntó cuántos eran 10. ¿Y dónde están los 9? Dijo, y nomás regresó uno. Wow, tremendo. Qué tremendas preguntas. ¿Cómo cambia la percepción de interpretar la palabra de Dios cuando uno se hace las preguntas correctas, ¿verdad, hermano? Amén. Pues vamos con Amén, el pastor. siguiente. Hermano Felipe Padilla, me da gusto saludarle. ¿Cómo está? Amén, pastor, Dios le bendiga. Gusto saludarle, hermano. ¿Cuál es su capítulo favorito de la Biblia, brother? Josué capítulo 1. Ah, no, pues sí, se anda en altos niveles, está muy bueno, ¿verdad? Ahora, le iba a preguntar, 3 preguntas que te harías de Josué 1. ¿Qué te preguntarías al leerlo? ¿Por qué Dios lo escogió después de la muerte de Moisés? Muy bien, la siguiente pregunta. También por qué Dios le manifestó, le dijo que se esforzara. Muy que fuera bien, valiente. y la última. ¿Cómo es que pudieron pasar el Jordán? Excelente, hermano, muy bien, muy amable, gracias por sus participaciones. Ahora, cuarto paso, le voy a pedir a mi hermano Jorge Solórzano que nos lea el cuarto paso, por favor. Ese cuarto paso, compare su capítulo con otros pasajes. Este paso consiste en encontrar referencias cruzadas para los versículos de su capítulo para obtener explicaciones adicionales del significado del texto. Se fundamenta en el principio de interpretación que dice: la Biblia es su propio intérprete. La Escritura es el mejor explicador de la Escritura. A menudo usted puede explicar pasajes que no son tan claros con los que sí lo son. Wow, tremendo. Ahora, hermano George, te pregunto, ¿cuál es tu capítulo favorito de la Biblia, brother? A mí me gusta 2 de Timoteo 4. Ahora, de los capítulos de la Biblia que has leído, ¿habrá un capítulo parecido a ese? ¿O que pueda apoyar ese capítulo? No lo sé, porque habla de predicar la palabra, puede ser con... No lo sé ese. Ándele. Por ejemplo, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar un texto, sino que sea igual a 2 de Timoteo 4, que ¿cómo decirte? Que lo avale, que lo fortalezca. Esas son las referencias cruzadas. Hay textos en la Biblia que si bien no son iguales, lo que hacen, se fortalecen. ¿Ok? Por ejemplo, hay muchos textos en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, que tú los lees, pero traen su raíz en el Antiguo Testamento. ¿Sí me está entendiendo, mi hermano? Sí, por ejemplo, dice que uno que sufrió aflicciones, ese ahí cuenta de lo que sufrió, pero en otro capítulo también él cuenta y da detalle, no recuerdo cuál es, pero da detalle de todo lo que él sufrió, ya lo especifica de manera particular. Excelente, muy bien. Esas son las referencias cruzadas. Muy bien, mi hermano George, gracias por su apoyo. Y bueno, número 5, hermana Patricia Rangel, Dios le bendiga. ¿Sí me escuchan? No me escucha. Hermana Melanie Arango, Dios le bendiga. Léame Sí, la última. pastor, sí, pastor, aquí lo escucho. Ándele, pues, léame por favor la última. A ver. Escribe una aplicación. Ahora regresa a las aplicaciones que enlistó en el quinto y pasó y escoja una para... Bueno, como que se cortó. Pero bueno, aprovechamos para decir que la tarea es para el próximo lunes a las 9 de la noche, ¿ok? Más tardar, ¿ok? Preguntamos a Cuauhtémoc. Ahora, vamos con un ejercicio. Acompáñenme, por favor, al formato de análisis de capítulo. ¿Cómo vamos a hacer este formato, ok? ¿Cuál capítulo vamos a analizar? Abran sus Biblias. Vayan a sus Biblias, por favor, si tienen sus Biblias, a Efesios capítulo 1, a sus Biblias.
Aquí lo vamos a ir leyendo. Muy bien, ¿ya lo tenemos todos? Excelente. Vamos a Efesios 1. Y mire qué dice Efesios capítulo 1. Vamos a hacer el formato de análisis de capítulo. Ahora, ¿cuál es el título? El gran propósito de Dios para nuestras vidas. Vamos a ver, número 1, el resumen del capítulo. ¿Cuál es la introducción? Le voy a pedir, por favor, a ver, ya leyó aquí. Hermana Melanie, ya leyó, ¿verdad? Hermana Albany, ¿puede leerme Efesios 1, 1 y 2, por favor? Sí, pastor. Adelante. Efesios 1, 1 y 2. 1, Pablo, 1 y 2, sí. ok. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Excelente. Ahora, esa es la introducción. Le voy a pedir al hermano Mateo, si me está escuchando, por favor, que nos lea 1:3 de Efesios. Mateo 1:3, mijo, por favor, bien fuerte. ¿Lo leo, pastor? Sí, por favor. Bendito sea Perdón, pastor, tenía mi micrófono apagado. No se preocupe. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Excelente, muy bien. Ahora que estamos viendo la introducción y el propósito, Dios nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, ¿cómo va el resumen? La declaración del resumen. ¿Qué nos ha dado? Nos dio toda bendición espiritual. Ahora vamos al 1:4 al 6. Le voy a pedir, vamos a ver, ya leyó aquí, tan. Hermano Ulises, ¿usted ya leyó? No, pastor. Pues por favor, mi hermano Ulises, léanos Efesios 1:4 al 6, si es tan amable. 1:4 al 6. Así es, por favor. Ok, dice así. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Versículo 4 dice, según nos escogió en él antes la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora fíjate, ¿cuál es el resumen? Ahí te lo da. ¿Para qué nos eligió? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos elige? Para ser santos y sin mancha. ¿Qué hizo después de elegirnos? Nos adoptó, ¿verdad? Y ya la posición de adoptado en la cultura judía, un hijo adoptado tenía aún más derechos que un hijo propio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un hijo propio se rebelaba o hacía algo malo, el papá tenía el derecho de correrlo y no saber más de él. Pero cuando un padre adoptaba un hijo, no lo podía correr, porque ya tenía un compromiso ante la sociedad. Fíjate qué interesante. En Cristo somos adoptados y tenemos otra posición. Luego dice, nos dio gracia. Entonces, vemos los tres objetivos en este resumen. Dice, nos eligió para ser santos y sin mancha. Nos adoptó como hijos suyos y nos dio gracia gratuita. Ahora, esas son las bases, pero luego vamos a ver los beneficios de esta salvación. Vamos a ver 4 y le voy a pedir, ahora sí que vamos a dar vuelta a los que ya leyeron y vamos a ver quién está aquí. Mana Pati, Melanie, hermana Giovanna, ¿ya leyó usted? Adelante, hermana. Léame, por favor, en el inciso C, los 4 puntos. Se sacrificó, su gracia nos reveló y nos hizo partícipes. Esos 4 léalos, por favor. Ok. Inciso C dice los beneficios de nuestra salvación, la obra de Dios, el Padre.
Voy a leer, pastor, perdón, entonces no le entendí. El número 1 dice, se sacrificó por nosotros. El número 2, léalo. Número 2, su gracia sobreabunda sobre nosotros. Número 3. Número 3, se reveló su voluntad. Número 4, nos hizo partícipes de su herencia. Excelente, hermano, muchas gracias. Ahora vamos con el inciso D. Y para leer el inciso D, le vamos a pedir rápidamente, vamos a ver, a mi hermano, volvemos a dar vuelta a mi hermano Cuauhtémoc. Inciso D, por favor, mi hermano. D, la 1, la 2 y la 3. Claro, pastor. Inciso D. La dádiva de nuestra salvación, la obra del Espíritu Santo de Dios. 1. Nos reveló a Cristo. 2. Nos selló como hijos de Dios. Y 3. Él garantiza nuestra herencia. Excelente. Ahora ese es el resumen de la primera parte. Luego dice la respuesta de la oración a Dios. Y para leer el punto número 2, le vamos a pedir a mi hermano Jorge. Ah, no, Jorge anda haciendo lo de Apocalipsis. Quedamos que no hubiera haciendo eso. Hermano José Velasco, llame por favor el número 2 romano, la letra A y el 1 y el 2. Esta parte léala, por favor. La respuesta. La respuesta a la oración a Dios. Versículo A. Dice, inciso A, dice, el fundamento de la oración. 1, por los fieles y el amor de los creyentes. 2, para que sean fieles y amen a Dios. Amén. Hermana Nadia Mondanza, por favor, llame inciso B, 1, 2 y 3. La formulación de una oración, orar por sabiduría, orar por tener revelación, orar por un conocimiento experiencial. Perfecto. Y hermana Melanie, llame el inciso C, si es tan amable. El final de una oración, el reconocimiento de la resurrección de Jesucristo, el dominio de Cristo sobre todas las cosas. Cristo es la cabeza que está sobre todas las cosas, el señorío de Cristo sobre la iglesia. Ahora, fíjate qué interesante. Vamos a ver esto aquí. Vamos a hacerlo más chiquito para poder leer. Ok, hermano Octavio, vamos a leer la observación, ¿ok? Usted va a leer esta parte que dice observación, ¿ok? Luego, el hermano Felipe va a leer la interpretación, la columna de interpretación. El hermano Ulises va a leer correlación y el hermano Fabián va a leer aplicación. Entonces, vámonos rápido con el hermano Octavio. Observación, Pastor, hermano. no sé si solo a mí, pero lo veo, no se ve muy bien. A ver, ya le alcanza a leer ahí, ya lo hice más chiquito para que le alcance a leer. Yo creo que sí, deje ver. Observación que dice, Dios me bendijo con toda bendición espiritual. Dios me eligió para que viva en santidad. Dios me ha adoptado en su familia. A través de Cristo he recibido el perdón. Dios nos reveló su voluntad por medio de Cristo. Fue hecho heredero de Dios por medio de Cristo. El Espíritu Santo en mí es mi gracia de sabiduría, de salvación y aceptación. Pablo ora por los efesios. Pablo ora porque otros reciban conocimiento. Esa es la observación. Ahora, la aplicación. ¿Quién sigue dando la aplicación? Interpretación, perdón. La interpretación. Esta, ¿quién le tocó leerla? A mí. Adelante, adelante. No las alcanzo a ver. No se apure, yo las voy a leer. Dice interpretación, versículo 3. Dios cree que yo soy muy especial. Debo obedecer a Dios y a sus mandamientos. Eso significa que le pertenezco para siempre. Solo Cristo puede perdonar los pecados. Cristo da la revelación total de sí mismo. Tengo todos los privilegios de un heredero. Eso significa que soy importante, que Dios me dio una gran garantía, que debo orar por mis compañeros cristianos y que debo orar para que otros conozcan la voluntad de Dios. Correlación. Vámonos rápido. Estos son puros textos, no lo lean. La aplicación.
¿A quién le toca la aplicación? Mi pastor, Adelante, léala, por favor. agradecerle a Dios lo que hizo por mí. Debo asegurarme de guiar mi vida hacia la santidad. Debo actuar como quien pertenece a la familia de Dios. Debo agradecerle a Dios la totalidad de su perdón. Mi estudio bíblico es esencial para conocer la voluntad de Dios. Debo darle gracias a Dios por su gran don. Debo vivir de una manera que no ofenda al Espíritu Santo que vive en mí. Voy a orar por Juan, Susana y Roberto. Necesito hacer esta oración por Carlitos y Juana. Excelente. Son nombres genéricos, ¿verdad? De compañeros de trabajo. Ahora, con eso en mente, ya cerramos la clase con los hermanos a los que les encargué sus impresiones sobre Apocalipsis 1. Empezamos con Jorgito, adelante. Ok, se lo leo o le digo el resumen. En 3, 4 palabritas, mijo. 1, 2 minutitos, adelante. Sí, bien. Apocalipsis significa revelaciones y lo afirma en el primer versículo al mencionar la revelación de Jesucristo, es decir, Dios nos revela profecías del futuro que estaban ocultas. Este libro está escrito por Juan y va dirigido a 7 iglesias ubicadas en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Este capítulo afirma acerca de la deidad de Cristo, es decir, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Excelente, muy bien. Y ahora en lo práctico, mijo, ¿cómo lo aplicarías a lo práctico Apocalipsis 1? Bueno, pues dice la Biblia, velad y orad, básicamente que hay que estar obedientes a Dios para que cuando venga por su iglesia no nos avergoncemos delante de él, ya cuando sea lo del tribunal de Cristo y eso. Excelente, excelente. Muy bien, mijo. Y el siguiente que tenía que leer Apocalipsis 1, ¿quién era? Yo, pastor. Adelante, adelante. Bueno, el versículo que más me interesa, el versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Bien, Juan estaba en la isla de Patmos, había sido exiliado allá y Dios usa ese siervo para ayudar a través de una visión a las iglesias, sabiendo que en ese contexto, pues las iglesias estaban siendo perseguidas, muchas de ellas estaban batallando con doctrinas perversas, otras habían dejado su primer amor, habían estado desviándose de la sana doctrina y yo creo que Juan escribió no tan solo el presente, no tan solo el pasado, sino el presente y el futuro. Y pues para aplicarla a mi vida, yo creo que es una de las cosas que yo necesito. Entender que aunque pase persecución, aunque quizás un tiempo nuestra iglesia se pueda enfriar y no tenga el mismo deseo, el mismo celo por predicar y evangelizar, a pesar de las diferentes circunstancias, debo entender que Dios al final vence. Él reina y sobre todas las cosas, pues yo creo que las iglesias es el mensaje que debe llegar al corazón de cada uno de nosotros, que a pesar de todo, Dios siempre va a vencer al final. Excelente, pues cómo nos damos cuenta de, aunque leyeron el mismo capítulo, son diferentes puntos de vista, ¿verdad que sí, hermanos? Por eso la importancia de analizar la palabra de Dios. Pues bueno, alumnos, ya acabamos la clase en esta noche, que Dios los bendiga, tienen tarea, Dios los bendiga, y nos despedimos. Le voy a pedir a mi hermano, a ver, vamos a ver quién está por aquí disponible. El hermano Ulises, despídanos en oración, por favor. Sí, pastor.